Imagina entrar a una habitación y notar cómo una mujer que antes ni siquiera te miraba ahora siente curiosidad por ti. No porque hiciste un truco barato o dijiste una frase ensayada, sino porque entendiste algo profundo sobre la psicología humana. La verdad es que la atracción rara vez empieza con apariencia o dinero, empieza con percepción, emoción y misterio. Muchas personas intentan convencer a alguien de que les guste, pero eso casi nunca funciona. La verdadera influencia ocurre cuando despiertas interés de forma natural. Hoy descubrirás 3 principios poderosos de la psicología femenina que pueden transformar completamente la manera en que una mujer te percibe. Muchas personas creen que la atracción se trata de perseguir, insistir o demostrar constantemente cuánto les gusta a alguien. Piensan que si envían más mensajes, si prestan más atención, si intentan impresionar con palabras o gestos, eventualmente lograrán que esa mujer se interese en ellos. Pero la realidad psicológica es muy diferente. Cuando alguien intenta demasiado, el efecto suele ser el contrario al que espera. En lugar de generar interés, crea presión. En lugar de despertar curiosidad, elimina el misterio. Y en lugar de transmitir confianza, muchas veces comunica necesidad. La atracción humana, especialmente en las primeras etapas, no funciona como una negociación lógica. No es un proceso donde alguien analiza una lista de cualidades y decide racionalmente sentirse atraído. La atracción es mucho más emocional, mucho más instintiva. Surge de percepciones sutiles que ocurren casi de manera automática en la mente. Y una de las percepciones más poderosas que influyen en esa atracción es el valor percibido. El valor percibido no tiene que ver únicamente con dinero, apariencia o estatus social. Tiene que ver con cómo alguien se presenta al mundo, con la forma en que se comporta, con la energía que transmite. Cuando una persona parece demasiado disponible, demasiado enfocada en ganar aprobación, la mente inconsciente de los demás puede interpretarlo como una señal de baja confianza. No porque haya algo malo en mostrar interés, sino porque el exceso de esfuerzo puede sugerir que esa persona depende demasiado de la validación externa. Por el contrario, cuando alguien vive su vida con propósito, cuando tiene intereses propios, metas claras y una actitud tranquila respecto a la atención de los demás, su presencia cambia completamente. No está intentando convencer a nadie de que es valioso, simplemente actúa como alguien que ya reconoce su propio valor. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, puede transformar la forma en que otros lo perciben. La psicología humana responde profundamente a la percepción de escasez. Aquello que parece abundante y fácil de obtener pierde valor rápidamente en nuestra mente. Lo vemos en muchos aspectos de la vida. Cuando algo es raro o difícil de conseguir, automáticamente se vuelve más interesante. No porque haya cambiado su esencia, sino porque nuestra mente interpreta la escasez como una señal de importancia. Este mismo principio puede aplicarse a la atención. Cuando una persona parece tener tiempo ilimitado para cualquiera, su atención deja de sentirse especial. Pero cuando alguien tiene una vida llena, responsabilidades, proyectos y pasiones, su atención se vuelve más significativa. No porque esté jugando juegos psicológicos, sino porque realmente tiene prioridades. Las personas que generan atracción natural suelen tener algo en común. No viven centradas en intentar gustar. Su energía está dirigida hacia su propio crecimiento, sus intereses, sus amistades, su trabajo o sus sueños. Esa orientación interna crea una sensación de estabilidad emocional. Y esa estabilidad suele ser percibida como confianza. La confianza, en este contexto, no significa arrogancia ni superioridad. No significa actuar como si uno fuera mejor que los demás. La verdadera confianza es mucho más tranquila. Es la capacidad de sentirse cómodo con uno mismo, sin necesidad constante de aprobación externa. Cuando alguien posee ese tipo de seguridad interna, su comportamiento se vuelve más relajado. No necesita impresionar con cada palabra. No necesita llenar cada silencio. No necesita demostrar constantemente su valor. Y esa tranquilidad puede ser sorprendentemente atractiva. Cuando una persona se esfuerza demasiado por impresionar, su comportamiento a menudo se vuelve predecible. Intenta decir siempre lo correcto, intenta agradar en todo momento, evita cualquier cosa que pueda generar rechazo. Pero esa estrategia, aunque parece lógica,
Elimina algo esencial en la atracción: la autenticidad. Las personas se sienten atraídas por lo que es real. Cuando alguien muestra su personalidad genuina, sus opiniones, su sentido del humor, incluso sus pequeñas imperfecciones, se vuelve más humano y más interesante. Pero cuando alguien filtra cada palabra por miedo a no gustar, termina mostrando una versión artificial de sí mismo. La paradoja es que intentar demasiado agradar puede hacer que alguien parezca menos interesante. Esto no significa que uno deba ignorar a las personas o comportarse de manera fría. Ese es otro malentendido común. Provocar atracción no se trata de manipulación ni de indiferencia calculada. Se trata de equilibrio. Significa mostrar interés sin perder la propia identidad. Significa disfrutar la conversación sin sentir que el resultado define el propio valor. Cuando alguien habla con una mujer con la mentalidad de necesito que le guste, cada interacción se vuelve tensa. Cada respuesta se analiza demasiado. Cada silencio se interpreta como un posible rechazo. Pero cuando alguien habla desde la curiosidad y la tranquilidad, la conversación se vuelve más natural. En lugar de intentar impresionar, simplemente comparte quién es. La libertad emocional es uno de los rasgos más atractivos que puede tener una persona. Cuando alguien no depende del resultado de una interacción, su comportamiento cambia. Se vuelve más espontáneo, más relajado, más divertido. No está intentando controlar cada detalle, simplemente está presente. Esa presencia genuina crea una experiencia diferente para la otra persona. En lugar de sentir que alguien está tratando de convencerla de algo, siente que está compartiendo un momento real. La atracción muchas veces comienza con esa sensación. También es importante entender que la curiosidad juega un papel enorme en la psicología humana. Las personas se sienten naturalmente atraídas por lo que despierta su interés. Y el interés suele surgir cuando alguien parece tener profundidad. Cuando una persona tiene pasiones, proyectos, historias y experiencias propias, las conversaciones se vuelven más ricas. No necesita inventar temas interesantes porque su vida ya contiene elementos interesantes. Una persona que viaja, que aprende cosas nuevas, que persigue metas o que dedica tiempo a actividades que disfruta desarrolla una identidad más completa. Esa identidad se refleja en su forma de hablar, en su lenguaje corporal y en la energía que transmite. La atracción, en muchos casos, no proviene de intentar ser interesante, sino de vivir una vida que realmente lo sea. Cuando alguien está genuinamente comprometido con su propio crecimiento, su presencia cambia. Habla con más convicción, se mueve con más seguridad y expresa sus ideas con mayor claridad. No porque haya aprendido una técnica específica, sino porque su identidad se ha fortalecido. Las personas perciben esa solidez. En cambio, cuando alguien centra toda su energía en buscar aprobación romántica, su mundo se vuelve más pequeño. Sus pensamientos giran alrededor de lo que la otra persona piensa, siente o decide. Esa dependencia emocional puede hacer que pierda espontaneidad. Por eso uno de los cambios más poderosos que alguien puede hacer no tiene nada que ver con frases, trucos o estrategias. Tiene que ver con construir una vida significativa. Cuando tu vida está llena de metas, amistades, aprendizaje y experiencias, tu autoestima deja de depender de una sola interacción. Tu felicidad no está en manos de una sola persona. Y paradójicamente, esa independencia emocional puede hacer que otros se sientan más atraídos. Las personas suelen sentirse atraídas por quienes parecen tener dirección en la vida. No necesariamente alguien perfecto o exitoso en todo, sino alguien que está avanzando hacia algo. La sensación de propósito es magnética porque refleja disciplina, visión y estabilidad. Cuando alguien habla con entusiasmo sobre algo que le apasiona, su energía cambia, sus ojos brillan, su tono de voz se vuelve más animado y su lenguaje corporal se vuelve más expresivo. Esa emoción es contagiosa. Las emociones positivas generan conexión. En contraste, cuando alguien intenta impresionar con una lista de logros o intenta demostrar su valor de forma directa, la conversación puede sentirse forzada. Las personas suelen conectar más con historias, emociones y experiencias que con demostraciones de estatus. Esto nos lleva a otra verdad importante: la atracción no se fuerza, se despierta. No puedes obligar a alguien a sentir curiosidad,
pero puedes crear las condiciones donde la curiosidad aparece naturalmente. Esas condiciones incluyen autenticidad, confianza tranquila, propósito personal y una vida llena de experiencias. Cuando alguien posee esas cualidades, no necesita perseguir atención constantemente. Su presencia ya comunica algo interesante, y eso cambia completamente la dinámica de la interacción. En lugar de ser alguien que intenta convencer, se convierte en alguien que simplemente comparte su mundo. En lugar de buscar validación, ofrece una experiencia. Las personas suelen sentirse atraídas por quienes parecen disfrutar su propia vida. Esa alegría independiente envía un mensaje poderoso: estar cerca de esa persona puede ser una experiencia positiva. Al final, provocar atracción no se trata de manipular la psicología de alguien. Se trata de desarrollar cualidades internas que naturalmente despiertan interés. Cuando alguien construye una vida rica, mantiene su autenticidad y no depende de la aprobación externa, su presencia se vuelve diferente, más relajada, más segura, más interesante. Y en muchos casos, ese cambio interno es lo que transforma completamente la forma en que los demás lo perciben. Porque la verdadera atracción rara vez nace del esfuerzo desesperado, nace de la autenticidad, de la confianza tranquila y de una vida que vale la pena vivir, con o sin la atención de alguien más. El misterio ha fascinado a la mente humana desde siempre. En prácticamente todos los aspectos de la vida, aquello que no entendemos completamente despierta nuestra curiosidad. Desde historias intrigantes hasta personas con una personalidad difícil de descifrar, el cerebro humano tiene una tendencia natural a querer descubrir lo que aún no conoce. Esta característica psicológica juega un papel enorme en la atracción interpersonal. Cuando todo está completamente revelado desde el principio, la mente pierde uno de sus motores más poderosos, la curiosidad. Cuando dos personas se conocen, la interacción inicial es como abrir las primeras páginas de un libro. Si el libro revela todo su argumento en la primera página, el lector pierde la motivación para seguir leyendo. Pero cuando la historia presenta pequeños fragmentos de información, pistas sutiles y detalles que invitan a imaginar lo que viene después, el lector se siente atrapado por el deseo de descubrir más. Las relaciones humanas funcionan de una manera muy similar. Muchas personas, especialmente cuando sienten interés por alguien, cometen el error de intentar mostrarse completamente desde el primer momento. Hablan demasiado de su vida, de su historia, de sus sentimientos y de sus pensamientos más profundos. Lo hacen con buenas intenciones. Piensan que la transparencia total generará conexión más rápido. Sin embargo, en muchas ocasiones, el efecto psicológico es diferente. Cuando alguien revela todo demasiado rápido, elimina la sensación de descubrimiento. La otra persona ya no tiene preguntas que explorar, ya no tiene piezas del rompecabezas que unir. Todo parece disponible de inmediato. El misterio, en cambio, crea un espacio mental donde la imaginación puede trabajar. Cuando una persona comparte partes de su personalidad poco a poco, cuando deja ciertos detalles para futuras conversaciones, la interacción adquiere una dinámica más interesante. No se trata de ocultar quién eres, ni de inventar una personalidad artificial. Se trata de entender que la profundidad humana no necesita mostrarse toda al mismo tiempo. Cada persona tiene muchas capas, experiencias, sueños, historias, opiniones, contradicciones, aprendizajes. Revelar esas capas gradualmente permite que la otra persona experimente el proceso de conocerte como un descubrimiento. Y el descubrimiento es emocionante. La psicología humana responde fuertemente a la anticipación. Cuando sabemos que algo interesante está por revelarse, nuestra mente se mantiene comprometida. Pensamos en ello, lo recordamos, imaginamos lo que podría significar. Ese mismo mecanismo ocurre en las interacciones sociales. Si durante una conversación alguien menciona brevemente una experiencia interesante pero no la explica completamente, genera curiosidad. Si alguien muestra una faceta inesperada de su personalidad y luego cambia de tema, deja una pequeña pregunta en la mente del otro. Esas pequeñas preguntas son semillas de interés. Por supuesto, el misterio no debe confundirse con frialdad o distancia emocional. Algunas personas interpretan la idea de misterio como la necesidad de actuar de manera inaccesible,
responder de forma corta o evitar cualquier tipo de apertura. Pero eso no crea curiosidad saludable, muchas veces crea desconexión. El verdadero misterio es mucho más natural. Se trata de permitir que la interacción fluya sin la necesidad de explicar cada detalle de tu vida. Significa sentirte cómodo con los silencios, con las pausas, con los momentos en los que la conversación cambia de dirección. Las personas que se sienten seguras de sí mismas no sienten la urgencia de llenar cada espacio con palabras. Cuando alguien habla demasiado, a menudo revela una necesidad inconsciente de validación. Intenta mantener la atención constantemente. Intenta evitar cualquier momento en que la conversación pueda enfriarse. Pero cuando alguien está relajado, entiende que una conversación puede respirar. Ese ritmo natural crea una atmósfera más cómoda. El misterio también está relacionado con la identidad personal. Las personas más interesantes suelen tener mundos internos ricos, intereses, pasiones, proyectos, pensamientos propios. No viven únicamente para compartir todo sobre sí mismas en cada interacción. Simplemente viven su vida, y cuando alguien entra en su mundo, descubre partes de él poco a poco. Imagina conocer a alguien que parece tener múltiples intereses. Quizás menciona que le gusta aprender sobre diferentes culturas, que disfruta ciertas actividades creativas o que tiene proyectos personales en marcha. No entra en todos los detalles inmediatamente, pero deja pequeñas pistas. Esas pistas despiertan la curiosidad. La otra persona comienza a pensar: quiero saber más sobre eso. Y cuando una persona quiere saber más sobre ti, el interés comienza a crecer de forma natural. El misterio también puede manifestarse en la forma en que alguien se expresa. No todo necesita ser explicado con precisión absoluta. A veces una respuesta breve, acompañada de una sonrisa o de un comentario ligero, puede generar más curiosidad que un discurso largo. Esto se debe a que el cerebro humano disfruta completar la información que falta. Cuando no conocemos todos los detalles de algo, nuestra mente intenta llenar los espacios vacíos. Este proceso mental puede hacer que pensemos más en la persona, que recordemos la conversación y que sintamos más interés en continuar descubriendo. Sin embargo, el misterio más atractivo no es un truco de comunicación. Proviene de la autenticidad. Cuando alguien está realmente cómodo consigo mismo, no siente la necesidad de revelar todo para ser aceptado. Sabe que su valor no depende de explicar cada parte de su historia inmediatamente. Puede compartir cosas personales cuando lo desea, pero no lo hace por presión. Esa calma crea una presencia interesante. Muchas veces, lo que hace que alguien parezca misterioso es simplemente su capacidad para mantener cierta reserva natural. No porque esté ocultando algo importante, sino porque entiende que la conexión humana se desarrolla con el tiempo. Las mejores conversaciones no son interrogatorios donde cada persona intenta obtener toda la información posible. Son intercambios donde cada encuentro revela un poco más de la otra persona. Cada conversación se convierte en una nueva capa del descubrimiento. El misterio también protege algo muy importante: la individualidad. Cuando alguien comparte demasiado rápido, puede perder parte de su identidad en el intento de agradar. Ajusta sus historias, exagera ciertos detalles o intenta presentarse de una manera específica para impresionar. Pero cuando alguien se siente cómodo revelándose poco a poco, mantiene su autenticidad intacta. No necesita apresurar el proceso. Y esa autenticidad es mucho más atractiva que cualquier estrategia artificial. Otra razón por la que el misterio puede aumentar la atracción es porque permite que la otra persona invierta emocionalmente en el proceso de conocerte. Cuando alguien tiene que hacer preguntas, cuando siente curiosidad por descubrir más, comienza a participar activamente en la interacción. La atracción suele crecer cuando ambas personas participan en el descubrimiento mutuo. Si una persona simplemente entrega toda la información, la otra adopta un papel pasivo. Pero cuando hay pequeños espacios de curiosidad, la interacción se vuelve dinámica. Las preguntas aparecen de forma natural. Las conversaciones se profundizan gradualmente. Cada encuentro agrega una nueva pieza al rompecabezas. Este proceso también crea algo muy importante en la psicología humana: expectativa. Cuando una persona siente que todavía hay mucho por descubrir sobre alguien, cada nueva interacción se convierte en una oportunidad emocionante. No sabe exactamente qué aprenderá,
pero tiene la sensación de que habrá algo interesante. La expectativa mantiene viva la atracción. Sin embargo, el misterio no significa jugar con las emociones de las personas ni manipular sus percepciones. La base siempre debe ser la honestidad. Ser misterioso no significa mentir, exagerar o crear una personalidad falsa. Significa simplemente permitir que tu historia se revele de manera natural, al ritmo que la conexión vaya creciendo. Las relaciones humanas más interesantes suelen desarrollarse de esa manera. Dos personas comienzan con conversaciones simples, descubren afinidades, comparten pequeñas historias, y con el tiempo se abren cada vez más. Ese proceso gradual hace que cada revelación tenga más significado. Cuando alguien comparte una parte importante de su vida después de varias conversaciones, ese momento se siente especial. Existe un contexto emocional que le da valor. Pero si todo se revela desde el principio, muchos de esos momentos pierden impacto. El misterio también está relacionado con la confianza en el proceso. Las personas que se sienten seguras de sí mismas no sienten la necesidad de acelerar la conexión. Entienden que conocer a alguien es un viaje, no una carrera. Cada interacción es una oportunidad para explorar un poco más. Esa mentalidad cambia completamente la forma en que alguien se comporta. En lugar de intentar impresionar con todo lo que tiene, simplemente comparte lo que surge naturalmente en el momento. A veces una historia interesante aparece en la conversación. A veces surge una opinión inesperada. A veces aparece un sentido del humor particular. Cada uno de esos elementos revela una pequeña parte de la personalidad. Y cuando esas partes se descubren gradualmente, crean una sensación de profundidad. La profundidad es uno de los rasgos más atractivos que puede tener una persona. No se trata de parecer complicado o inaccesible, se trata de transmitir que hay más por conocer. Las personas que parecen tener múltiples dimensiones, intereses, ideas, perspectivas, generan una sensación de riqueza personal. Esa riqueza invita al descubrimiento. Cuando alguien percibe que hay más capas por explorar en la personalidad de otra persona, su interés se mantiene vivo. Cada conversación se convierte en una oportunidad para descubrir una nueva faceta, y ese proceso puede transformar una simple interacción en una experiencia emocionante. Al final, el misterio no es una técnica complicada, es simplemente la combinación de autenticidad, calma y paciencia. Significa permitir que tu historia se revele de forma natural, sin presión ni prisa. Significa confiar en que no necesitas mostrar todo para ser interesante, porque la verdadera atracción muchas veces nace en el espacio entre lo que ya conocemos y lo que aún estamos curiosos por descubrir. Cuando las personas piensan en atracción, muchas veces imaginan que se trata de lógica. Creen que si alguien demuestra suficientes cualidades, un buen trabajo, estabilidad, inteligencia, logros o apariencia, entonces la otra persona analizará esos factores y decidirá sentirse atraída. Sin embargo, la psicología humana rara vez funciona de esa manera. Las decisiones emocionales suelen ocurrir primero, y la lógica aparece después para justificarlas. La atracción pertenece principalmente al mundo de las emociones. Esto no significa que los factores racionales no importen en absoluto. Con el tiempo, cuando las relaciones se vuelven más profundas, las personas también consideran compatibilidad, valores y objetivos de vida. Pero en las primeras etapas, lo que realmente despierta el interés es la experiencia emocional que alguien crea. Las personas recuerdan cómo se sintieron en tu presencia mucho más que lo que dijiste exactamente. Puedes olvidar palabras específicas de una conversación, pero la emoción que sentiste durante ese momento puede permanecer durante mucho tiempo. Si alguien te hizo reír, si te hizo sentir relajado, curioso, inspirado o sorprendido, tu mente empieza a asociar esa emoción con esa persona. Y esa asociación emocional puede convertirse en el inicio de la atracción. Por eso muchas interacciones fallan cuando se centran demasiado en impresionar con datos o logros. Algunas personas, cuando quieren generar interés, comienzan a hablar de su trabajo, su dinero, sus éxitos o sus habilidades. Piensan que si demuestran suficiente valor objetivo,
la otra persona quedará impresionada. Pero la impresión no siempre crea conexión emocional. Una persona puede reconocer que alguien es exitoso o inteligente sin necesariamente sentirse atraída. La atracción suele aparecer cuando existe una experiencia emocional positiva compartida. La risa es uno de los ejemplos más claros. Cuando alguien tiene la capacidad de hacer reír a otra persona, ocurre algo muy interesante a nivel psicológico. La risa reduce la tensión, crea una sensación de cercanía y libera emociones positivas. En ese momento, la interacción deja de ser un intercambio formal de información y se convierte en una experiencia compartida. Las personas suelen sentirse atraídas por quienes les hacen sentir bien. Esto puede manifestarse de muchas formas diferentes. A veces es humor. A veces es la capacidad de contar historias interesantes. A veces es la habilidad de escuchar con atención y responder con empatía. A veces es simplemente una energía positiva que hace que la conversación se sienta ligera y agradable. Cada una de estas experiencias genera una emoción. Las emociones funcionan como anclas en la memoria. Cuando algo nos hace sentir de una manera intensa, ya sea alegría, curiosidad o entusiasmo, nuestra mente guarda ese momento con más fuerza. Por eso las conversaciones que generan emociones tienden a ser recordadas. Imagina dos escenarios diferentes. En el primero, una conversación se centra únicamente en preguntas básicas: trabajo, estudios, rutina diaria. Todo es educado y correcto, pero también predecible. No hay momentos de sorpresa ni emociones fuertes. En el segundo escenario, la conversación incluye risas, historias inesperadas, comentarios creativos o experiencias interesantes. Hay momentos donde ambos se sorprenden o se divierten. ¿Cuál de los dos escenarios crees que será recordado con más claridad? La respuesta suele ser el segundo. Esto ocurre porque la mente humana busca estimulación emocional, no necesariamente drama o intensidad extrema, sino momentos que rompan la monotonía de una conversación rutinaria. Las personas que crean esas experiencias suelen ser percibidas como más interesantes. Contar historias es una de las formas más poderosas de generar emoción en una conversación. Las historias tienen estructura, imágenes mentales y pequeños momentos de tensión o sorpresa. Cuando alguien cuenta una historia interesante, la otra persona no solo escucha palabras, su mente comienza a imaginar las escenas. Esa imaginación crea una experiencia emocional. Las mejores historias no son necesariamente sobre eventos extraordinarios. A veces son momentos simples contados de manera viva, una experiencia divertida durante un viaje, una situación inesperada en la vida diaria, un aprendizaje curioso. Lo importante no es la magnitud del evento, sino la forma en que se comparte. Cuando alguien habla con entusiasmo sobre una experiencia, ese entusiasmo se transmite. El tono de voz cambia, las expresiones faciales se vuelven más dinámicas, el lenguaje corporal acompaña la narración. La emoción se vuelve contagiosa. Esto se debe a un fenómeno psicológico conocido como contagio emocional. Los seres humanos tienden a reflejar las emociones de quienes los rodean. Cuando alguien muestra entusiasmo genuino, alegría o pasión por algo, las personas cercanas comienzan a sentir parte de esa emoción. Por eso la pasión es tan atractiva. Cuando alguien habla sobre algo que realmente le importa, un proyecto, un hobby, una meta personal, su energía cambia. Esa energía no se puede fingir fácilmente. Proviene de una conexión real con lo que está diciendo, y esa autenticidad emocional puede ser muy poderosa. Las personas se sienten atraídas por quienes parecen vivos, comprometidos con algo, interesados en el mundo que los rodea. La pasión muestra que alguien tiene una vida interna rica. Otra emoción importante en la atracción es la curiosidad. Cuando alguien hace preguntas interesantes o comparte ideas inesperadas, despierta el deseo de explorar más la conversación. Las preguntas que invitan a reflexionar o imaginar pueden generar diálogos mucho más profundos que las preguntas rutinarias. Por ejemplo, en lugar de limitarse a preguntas básicas, una conversación puede incluir temas como sueños, experiencias memorables, lugares que alguien desea visitar o momentos que cambiaron su forma de pensar.
Estas conversaciones activan la imaginación y la emoción. La imaginación también juega un papel importante en la atracción porque permite que las personas se proyecten hacia el futuro. Cuando alguien describe experiencias interesantes o planes emocionantes, la otra persona puede imaginar cómo sería vivir algo similar. Esa proyección crea una conexión emocional con la idea de compartir momentos. Sin embargo, no todas las emociones positivas provienen de hablar mucho. A veces la emoción más poderosa surge de la presencia. Estar realmente presente en una conversación, escuchar con atención, responder con interés genuino y mostrar empatía, crea una experiencia emocional de respeto y conexión. Muchas personas se sienten atraídas por quienes les hacen sentir escuchadas y comprendidas. Cuando alguien escucha de verdad, sin interrumpir constantemente ni dirigir la conversación siempre hacia sí mismo, crea un espacio emocional seguro. La otra persona siente que su voz importa. Esa sensación de validación emocional puede ser muy significativa. El equilibrio entre hablar y escuchar es clave para crear emociones positivas. Compartir historias, opiniones y humor genera dinamismo, pero también es importante mostrar interés por la experiencia del otro. Cuando ambas personas participan activamente en el intercambio emocional, la conexión se fortalece. Otra emoción poderosa en la atracción es la sorpresa. Las conversaciones que contienen pequeños momentos inesperados tienden a ser más memorables. Esto puede ser un comentario ingenioso, una perspectiva diferente sobre un tema o una respuesta creativa a una pregunta común. La sorpresa rompe la predictibilidad. Cuando alguien es completamente predecible en sus respuestas, la conversación puede volverse monótona. Pero cuando alguien introduce elementos inesperados de forma natural y auténtica, mantiene la interacción interesante. La clave es que estas emociones deben surgir de manera genuina. Intentar fabricar emociones artificialmente suele ser evidente. Las personas perciben cuando alguien está actuando o exagerando. La autenticidad es lo que convierte una emoción en algo creíble. Cuando alguien se siente cómodo siendo él mismo, sus emociones se expresan de manera natural. Ríe cuando algo le parece divertido, muestra entusiasmo cuando habla de algo que le apasiona, escucha con atención cuando la otra persona comparte algo importante. Ese comportamiento crea una atmósfera emocional real. Las personas suelen recordar cómo se sintieron en esa atmósfera. Con el tiempo, esas experiencias emocionales construyen una percepción. La mente comienza a asociar la presencia de esa persona con emociones positivas, diversión, comodidad, interés, inspiración. Esa asociación puede convertirse en atracción. Es importante entender que no se trata de controlar las emociones de alguien. Nadie puede garantizar que otra persona sentirá atracción. Cada individuo tiene sus propias preferencias, experiencias y circunstancias. Pero lo que sí es posible es crear un ambiente donde las emociones positivas puedan surgir. Ese ambiente se construye a través de autenticidad, presencia, curiosidad y energía positiva. Cuando alguien logra crear este tipo de experiencia emocional, su presencia se vuelve memorable. No porque haya intentado impresionar con fuerza, sino porque ha compartido momentos que se sienten reales. Y en el mundo de las relaciones humanas, los momentos reales tienen un poder enorme. Porque al final, las personas no se enamoran de listas de cualidades. Se enamoran de las emociones que alguien despierta en su interior.